Benedicite, tengan muy buenos días. Soy el Padre Julio del Eremitorio Emaús, de la comunidad monástica Esicasta, la provincia anglicana de Cristo el Buen Pastor, y comentamos la Filocalía. Estamos retomando los comentarios a las sentencias del Pseudo Antonio. Hoy vamos a trabajar sobre las sentencias 88 a la 90. Y dice así: ¿cuántos buscan con la violencia los bienes efímeros y son agredidos por el apetito de cometer obras perversas, ignorando la muerte y la ruina de su propia alma, y no atendiendo los infelices lo que es mejor para ellos, sin pensar en lo que sufren los hombres después de la muerte por obra de la malicia? El Pseudo Antonio nos invita al discernimiento, es decir, discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Es más, nos invita al discernimiento y no al juicio. Existe el mal porque las personas elegimos practicarlo, a veces por una libre elección. Elegimos libremente hacer el mal, otras veces condicionados por el entorno. Por ejemplo, el consumismo muchas veces nos conduce a la insatisfacción, y la insatisfacción nos lleva a hacer actos de maldad. Un joven que por ahí puede vestirse humildemente, pero se le propone la ropa de marca para poder ser, para ser reconocido, para ser importante, para tener éxito, para ser aceptado, termina viviendo en una insatisfacción porque no logra ese estado de felicidad que le propone la sociedad consumista. Y entonces pasa a el hurto, por ejemplo. Roba para comprarse los zapatos de marca, el pantalón de marca o la campera de marca. Y así ser como se le propone desde la sociedad y la cultura. En realidad, las dos personas, quien elige y quien es llevado por el entorno, hacen actos malos. Sin embargo, el primero es responsable de sus actos plenamente. El segundo tiene atenuantes. Pero cuando uno no tiene una expectativa trascendente, una expectativa ética, vive llevado por el rebaño, arrastrado por las influencias del entorno. Trabajo para comprarme una casa, trabajo para cambiar el auto, trabajo para comprarme el celular última generación, trabajo para vestirme bien con ropa de marca, pero me muero. Y entonces no tuve el tiempo necesario para compartir con las personas que amo. Entonces no tuve el tiempo necesario para disfrutar de las cosas de la vida. Entonces no pude observar el vuelo de la mariposa, ni escuchar el canto de las aves.
ni disfrutar de una noche en la playa. Se me fue la vida detrás de cosas que la sociedad de consumo me proponía como importantes. Ciertamente, estas últimas cosas, la noche en la playa, el canto de las aves, los colores de las plantas, los aromas de las flores, el vuelo de la mariposa, no me los ofrece la sociedad de consumo. Pero son las cosas que me satisfacen, que me producen felicidad, que me las puedo llevar cuando me vaya de este mundo. Recuerdo cuando yo era ministraba una iglesia en Montevideo, la Comunidad de Diversidad Cristiana, y un domingo fui a celebrar la Eucaristía, ya era tarde, la comunidad decidió, algunos miembros de la comunidad decidieron acompañarme hasta la parada del ómnibus, que era una parada oscura, pero se congregaba mucha gente, entonces uno no sabía si le iban a dar un palo en la cabeza y le iban a robar, o si estaban ahí para un lugar bastante inhóspito, era esa parada. Y recuerdo que hacía frío, que había muchos grupitos de personas. Yo no tenía mucha plata, tenía unas monedas apenas en el bolsillo, muchas monedas de poco valor y una sola moneda de valor. Y estaba como bastante apretado de dinero, ¿verdad? Porque además de la plata del ONU tenía solo eso. Y recuerdo que había un niñito que tendría 7, 8 años, que estaba pidiendo plata a las personas. Un niñito que no estaba muy abrigado en esa noche fría y que en realidad estaba solo, por lo tanto desprotegido en esa noche que podía ser adversa para él. Y cuando llegó a mí metí la mano en el bolsillo como para darle una de las monedas de poco valor, porque en realidad, bueno, quería compartir con él, pero tampoco yo tenía mucho. Entonces, bueno, ayudarlo a todo lo que había sido su trabajo en la jornada, colaborar. Así que meto la mano en el bolsillo, busco la moneda de menor valor, más o menos por el tamaño, ¿verdad? Y el espesor, y saco sin mirar, se la doy. Y unos segundos después, ese niñito empezó a gritar y a saltar: me dieron 50 pesos, me dieron 50 pesos. Y enseguida metí la mano, miré las monedas y efectivamente le había dado la moneda de 50 pesos. Y yo, por un lado, me preocupé porque dije, la pucha, ¿y ahora qué hago? Pero por otro lado, ver ese guricito gritando, saltando, esa felicidad que tenía de haber recibido tanto dinero. Tal vez en ese segundo recibió la misma cantidad equivalente a todo el día que estuvo mendigando. Esa experiencia no me la da la sociedad de consumo. Esa experiencia me la voy a llevar conmigo cuando me vaya. Digo, han pasado muchísimos años, tal vez más de 10, y yo todavía recuerdo esos ojitos brillando, esa cara sonriente y ese niño saltando, y escucho todavía su voz, este, de felicidad. Eso no se puede comprar. Eso no lo da nadie. Eso es más importante que el cambio de celular. Esa sonrisa es más importante que la computadora o cualquier otro bien efímero.
Las personas tenemos que hacer cosas que nos hagan felices. Pero no esa felicidad que se acaba, ¿verdad? Me compro un auto para ser feliz. Pero después, al poco tiempo, sigo trabajando y esforzándome para cambiar el auto. Entonces la felicidad no radicaba en el auto. La felicidad radicaba en hacer alarde que tengo un auto nuevo, ¿verdad? Porque si después trabajo para cambiar el auto por otro más nuevo, bueno. Entonces tengo que trabajar por esas cosas que hacen que la felicidad perdure. Recuerdo un joven pobre, como todos los jóvenes con los que yo he trabajado en mi ministerio y en mi trabajo, que su objetivo en la vida era comprarse un auto y se privaba de disfrutar de las cosas para comprarse el auto. Se privaba de compartir una comida con amigos, se privaba, ¿verdad?, de descansar un domingo y lo trabajaba. Se privaba una cantidad de cosas hasta que al final juntó y se compró un auto. Claro, el dinero que juntó no le daba para un auto nuevo. Compró un auto bastante viejo que andaba, como decimos acá en Uruguay, atadito con alambres, ¿verdad? Y tenía que arreglar el motor, tenía que arreglar la batería, tenía que arreglar esto, tenía que arreglar lo otro. Y bueno, se compró el auto, pero él andaba feliz en su auto, ¿no? Y miraba al resto de sus amigos como por encima del hombro. Yo soy más, tengo un auto. Logré lo que la sociedad me propone. Sin embargo, este pobre desgraciado, o este pobre infeliz, como dice el pseudo Antonio, los infelices, ¿verdad? Este pobre dedicó todo su esfuerzo para comprar ese auto que le funcionó 3 meses. A los 3 meses empezó con los achaques de vuelta. Hubo que cambiar la batería, hubo que cambiar no me acuerdo qué cosa, hubo que cambiar no me acuerdo qué otra. El mecánico le cobró una fortuna y en definitiva terminó vendiendo el auto y siguiendo a pie o en ómnibus como el resto de sus amigos. Uno no tiene que buscar cosas que traen una felicidad efímera. Lo que importa es la felicidad que nadie nos puede quitar, esa que perdura, ¿verdad? La muerte llegará tarde o temprano. Disfrutemos, pues, de las cosas importantes de esta vida. Continúa en la sentencia 89 el pseudo Antonio diciendo: la malicia es una pasión de la materia. Dios no es responsable de la malicia. Él ha dado a los hombres conocimiento, ciencia, discernimiento entre el bien y el mal y libertad. Pero lo que genera las pasiones de la malicia son la negligencia y el descuido de los hombres. Dios no es para nada responsable de todo ello. Los demonios se volvieron pérfidos por una elección del pensamiento, y así sucede esto con la mayoría de los hombres. Ciertamente el mal existe porque elegimos hacerlo. Si no eligiéramos hacer el mal, no habría mal. Pero los seres humanos elegimos el mal, porque las plantas no producen mal. Los animales, aquí tengo a Tobías que está sentado, se los muestro, atrás mío, porque le encanta estar sentado en mi silla. Aquí está él, atrás mío.
Ellos no eligen el mal, ellos viven la vida. El mal elegimos hacerlo nosotros. Entonces, tenemos la capacidad de discernir y, por lo tanto, de elegir entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo. No es asunto de Dios, sino nuestro. No es responsabilidad de Dios, sino nuestra responsabilidad. ¿Qué tal, hermanas, hermanos, si en lugar de orar a Dios por las personas en situación de calle, comenzamos por albergarlas? ¿Qué tal si en lugar de orar a Dios por los que pasan hambre, empezamos compartiendo lo que tenemos en nuestra heladera? ¿Qué tal si en lugar de orar a Dios por los que pasan frío, abrimos nuestro pracal, nuestro ropero y compartimos ropa de la que ahí tenemos y les abrigamos? ¿Qué tal si en lugar de orar por los enfermos, vamos a visitarlos y a darles un momento de compañía a aquellos que están solos, de esperanza a aquellos que no la tienen? ¿Qué tal si en lugar de orar a Dios por los 7.000 niños que mueren por día en el mundo, 7.000 niños menores de 1 año mueren por día en el mundo, dato de UNICEF, por falta de agua y las enfermedades que produce la falta de agua? Si en lugar de orar por ellos comenzamos por generar sistemas de distribución de agua potable. ¿Qué tal si en lugar de orar a Dios por las víctimas de la guerra, dejamos de tomar partido por uno u otro país, por uno u otro gobernante, justificando la ideología de la violencia, y exigimos a nuestros representantes, a nuestros gobernantes, que el dinero que se destina a la producción de armas, a la matanza de seres humanos, se destine a la salud, a la educación, a la vivienda, al bienestar de los que necesitan? Los cristianos somos hipócritas y tendremos que dar cuentas a Dios de nuestra hipocresía. La oración por todas estas cosas, por todas estas situaciones humanas, es un lavado de conciencia. Tenemos que hacer, no orar. Es un lavado de conciencia, así como Pilato se lavó las manos cuando entregó al justo y al santo. Nosotros elegimos. Nadie nos obliga. La sentencia 90 del Pseudo Antonio dice así: el hombre que convive con la piedad no permite que la malicia se insinúe en su alma, y cuando no hay malicia, el alma se encuentra al abrigo de todo peligro y de todo daño. Las personas de esta índole no están dominadas ni por el infausto demonio ni por el destino, porque Dios la libera de los males y viven protegidas contra todo daño, tal como le sucede a los dioses. Y si alguien alaba a un hombre como éste, él se ríe de quien lo hace. Si se lo critica, no se excusa con quien lo insulta, ya que no se excita por lo que de él se habla.
Qué tremenda enseñanza, ¿verdad? Cuando uno elige el bien y lo practica, el mal no tiene lugar en uno. Porque tarde o temprano el bien vence, como la justicia vence a la injusticia, o como la luz vence a la oscuridad. Por más oscuro que esté una pieza, si yo enciendo un fosforito, un encendedor o la luz eléctrica, la oscuridad se disipa. Lo mismo el mal frente al bien. El bien atrae al bien y no al mal. Y Dios es bien, el bien absoluto. Por lo tanto, si yo hago el bien, practico el bien, elijo el bien, vivo en el bien, atraigo a Dios. Refuerzo ese vínculo con Dios. Y si tenemos a Dios, ¿a quién podemos temer? ¿Quién nos puede importunar? ¿Quién nos puede quitar la paz? Recordemos aquella sentencia del apóstol: si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? A mí, que soy un poco hereje, me gusta parafrasear al apóstol Pablo y suelo decir: si Dios está con nosotros, pobre el que esté contra nosotros. Y ciertamente es pobre, porque verá frustrada su ira, su cólera, su envidia, sus malos deseos, porque nada de lo que nos haga nos podrá quitar el bien preciado. En resumen, de estas tres sentencias del pseudo Antonio, para nosotros que optamos por vivir una vida esicasta, por buscar esa paz interior, por buscar a Dios en nuestro corazón, por estar unificados en su presencia. Primero, practiquemos el discernimiento, elegir entre el bien y el mal. Optemos por elegir el bien. Elegir es renunciar. Si yo elijo hacer el bien, si yo elijo vivir el bien, estoy renunciando al mal, porque las dos cosas no puedo hacerlas. Busquemos la felicidad en el ser y no en el hacer o en el tener. El tener no nos trae felicidad. Que la paz interior sea nuestra meta en esta vida y que hagamos todo aquello que produce paz y justicia, pues la paz y la justicia son los indicadores de la cercanía del reino de Dios, del gobierno de Dios en esta historia. Tengan muy buena semana, que la Madre de Dios les acompañe, les proteja y les bendiga. Hasta un próximo encuentro.